¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, del acontecer nacional e internacional. En esta ocasión, uno de los temas que llama nuestra atención y queremos compartirlo con ustedes, por supuesto, amén de que hay otros temas también, por supuesto, importantes, las protestas que están llevando a cabo en Guerrero en el marco de los 10 años ya prácticamente de Ayotzinapa, la represión que hubo en Oaxaca, inadmisible en contra de normalistas, se da también un escenario que tiene que ver con el hombre más rico de este país. Carlos Slim, para algunos lo llaman constantemente el ingeniero Carlos Slim, y quien en algunas discusiones hemos escuchado a diferentes voces referirse a él como uno de los empresarios benevolentes o uno de los empresarios humanos. Yo lo tengo perfectamente claro, me parece que todo aquel empresario que surgió, se empoderó, se enriqueció, durante la época del capitalismo de cuates, del neoliberalismo, con base en el usufructo de diversas empresas que eran del Estado y posteriormente se convirtieron en monopolios, no puede ser considerado un empresario bondadoso o humano. Un empresario en cuyas empresas no se pague bien a los trabajadores, un empresario en cuyas empresas no haya prestaciones sociales, que realmente reflejen la productividad que generan los trabajadores, que es bastante, según los datos oficiales y los datos incluso internos, pues no se puede considerar un buen empresario, aunque tenga una buena prensa y aunque tenga buenas relaciones políticas. Carlos Slim, así como otros empresarios, el caso de Germán Larrea, el caso de Ricardo Salinas Pliego, el caso de los Azcárraga, el caso de los Bayeres, el caso de los Serville, el caso de los Beckman, el caso de los Aramburu Zavala, es un personaje que, al igual que ellos, ha sabido perfectamente moverse en esas aguas de la dádiva política y que durante un buen tiempo también ejerció un peso político en cada una de sus decisiones. Es cierto, no es de una personalidad tan miserable como puede ser la de Ricardo Salinas Pliego al momento de expresarse hacia otras personas, evita muchas veces entrar en controversias, pero eso no lo exime de declaraciones que a final de cuentas lo pintan como tal. Una de ellas, esta idea de ir en contra de la jornada de las 40 horas, a pesar de que sabe perfectamente que México requiere una jornada de esta naturaleza, y no la acepta Carlos Slim, no porque él vaya a tener pérdidas, no porque él vaya a tener alguna repercusión en sus empresas, no la acepta porque es un paso más en el empoderamiento de los obreros. Carlos Slim, tanto él como sus herederos, son fieles creyentes de que el trabajador debe de estar siempre sometido a los intereses del patrón. Pero vayamos con la información y después profundizamos en este tema, en esta opinión, que espero no extenderme mucho. En su participación en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, el hombre considerado el más rico de México fue víctima de la polémica, y víctima entre comillas. Esto por enunciar declaraciones respecto a los apoyos sociales que reciben los sectores menos favorecidos por parte del gobierno de la República. El evento fue en Monterrey, donde el empresario cuestionó a la administración del país, pues a su consideración, escuche bien, los insumos económicos destinados a las funciones como el IMSS, el ISSSTE o el bienestar no son los adecuados para los jubilados y para los adultos mayores. No obstante, en México, este tipo de apoyo está comprometido por el derecho con todos los trabajadores del sector formal y esto está muy presente en dependencias de afiliación como el IMSS, el ISSSTE, por supuesto. Bueno, durante el foro se expuso la problemática que enfrenta México por el Producto Interno Bruto, dado que en los últimos 29 años solo había un crecimiento del 1%, remarcando lo que podría ser su ingreso si se enfocan en las inversiones. Ahorita vamos a platicar de este tema del mito del crecimiento económico como solución de la pobreza. Y bueno, ante esto, Slim criticó que el apoyo que reciben los pensionados es irracional. Así lo dijo, irracional. Pues desde su perspectiva, consideró que se debe dejar el tema de la desigualdad para trabajar para el bienestar de la población en general y combatir la pobreza, no solo enfocado en ciertos sectores. Textualmente, ¿qué dijo? No diría combatir la pobreza, sino eliminarla. ¿Y cómo se elimina? Pues que ya no se hable de igualdad o desigualdad. Tiene que haber un nivel mínimo de bienestar ascendente para toda población. Es increíble que en Estados Unidos o en México no lo hemos hecho porque estamos dando mucho ingreso a jubilados y tenemos a 6 millones de pobreza extrema. Es lo que dijo
Carlos Slim, al que entonces le parece que se tiene que dejar de hablar de desigualdad y sobre todo se gasta mucho en los jubilados. Bueno, hay que recordar que esta idea o este concepto de que no se hable de desigualdad no solamente es de Slim. Ricardo Salinas Pliego en Televisión Azteca tiene prohibido que se hable de desigualdad. Usted revise las notas, los comentarios, los análisis de Grupo Salinas y notará que difícilmente encuentra usted esa palabra. Y algo similar pasa en Televisa, en donde es una palabra que no está dentro del vocablo constante ni de conductores ni tampoco de redactores. Y lo mismo en otras empresas, ¿eh? De radio, televisión, prensa escrita que están de una u otra manera manejados desde una óptica completamente neoliberal. La desigualdad para el neoliberalismo no existe. Ahora, ¿qué pasa con Carlos Slim? ¿Qué sucede cuando el hombre más rico de este país expresa una opinión de esta naturaleza? A mí me parece que lo que deja claro es que, como todos los empresarios, viven fuera de la realidad. Viven en esta burbuja que les da el tener tanto y tanto dinero y creer o pensar que cada una de sus sugerencias tiene que ser atendible, pero sobre todo que no tienen claro, porque no les interesa tampoco, porque es algo que han dejado de lado, conceptos como la justicia social, por ejemplo, y la conciencia de clase, aspectos fundamentales para el empoderamiento del trabajador, que estos empresarios toda la vida van a combatir. Si bien Slim se enriqueció exponencialmente a partir de la década de los noventas, fue uno de los hijos del neoliberalismo, ¿no? El comienzo de su emporio realmente se sitúa en los ochentas, la llamada década perdida para muchos mexicanos, pero no para él, por ejemplo. Él se enriqueció comprando empresas que estaban ya en quiebra, por ejemplo, ¿no? En 1984, si no mal recuerdo, se unió a los millonarios Emilio Azcárraga Milmo, Antonio del Valle, Carlos Otré, Roberto Salville, Juan Gallardo, en una compañía que se llamaba Libre Empresa S.A. y que tenía como objetivo consolidar una estrategia para adquirir las empresas operadas por el Estado. Y de esa manera, según lo que decía su documento, imagínense, era auxiliarlo en sus responsabilidades. Pero obviamente la movida clave de Grupo Carso fue en el marco del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que propició más que ningún otro la reestructuración de México en virtud de las privatizaciones, junto con el de Cedillo. Y en ese entonces el empresario mexicano incluso incursionó en el mercado de las telecomunicaciones, impulsado por la privatización de Teléfonos de México, una privatización que fue a precios sumamente bajos, por supuesto, y que creó Telmex y multiplicó por cuatro la riqueza del ya de por sí acaudalado empresario. Es decir, capitalismo de cuates. Te vendo sumamente barato un bien que es mucho más caro y te doy todas las condiciones para que puedas ejercer un monopolio con grandes ventajas sobre una probable competencia que te lleve a un desarrollo importante de tu fortuna. A partir de allí surge Telcel, la empresa de telefonía móvil más grande de América Latina, y la compañía se diversifica, además obviamente de la participación en ICA en ese momento, pues estaban sistemas bancarios con Inbursa, Internet, por supuesto, con Claro Video, por ejemplo, este, venta de seguros, equipos para la industria petrolera, cadenas de hoteles, bueno, se metieron hasta en el tema del fútbol, por ejemplo, ¿no? Obviamente no han podido entrar a la televisión abierta por una disputa literal de poder con Televisa y Televisión Azteca, pero creó su plataforma que es Uno TV. Ahora, un estudio asegura, fíjese bien, que entre 2005 y 2009 el monopolio de las empresas de telecomunicaciones de Slim significó una pérdida de bienestar para los mexicanos superior a los 129.000 millones de dólares. ¿Qué le parece? 1,8% del Producto Interno Anual. ¿Y sabe usted cómo supuestamente, dicen los Slim, regresaron eso para los mexicanos y mexicanas? A través de filantropía. Pero si uno revisa las dos fundaciones que tiene Carlos Slim, se dará cuenta que en ninguna se habla de justicia social, sino una especie de dádiva privada con la cual también pueden moverse en el tema de los impuestos. ¿Qué pasa en el terreno político? Carlos Slim, como le decía, en cuestión de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo e incluso el propio Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón, siempre mantuvo una postura muy discreta, a diferencia de otros empresarios. Mucha gente sabía que Slim movía la mano, en muchos sentidos, movía la cuna de muchos intereses, pero se mantenía fuera del foco mediático hasta que apareció ya en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, en realidad
como una especie de voz política, ¿no? Para enfrentarse a quién cree, a Donald Trump. A Donald Trump, quien traía de encargo a Enrique Peña Nieto y que constantemente aseguraba que iba a construir un muro en la frontera entre ambos países. En varias oportunidades, Carlos Slim se confrontó, digámoslo así, con este Donald Trump. Incluso por ahí tuvieron una diferencia que echó para atrás un negocio. Pero Slim constantemente repetía que no había que tenerle miedo a Trump. Incluso hay una frase de él en donde dijo, no es lo mismo ser borracho que cantinero, haciendo referencia precisamente a que Trump fuera a gobernar Estados Unidos. Y posteriormente, cuando señaló que no era un Terminator, sino que era un negotiator, ¿no? Entonces, que teníamos como mexicanos que apelar a la unidad nacional y sobre todo buscar fortalecer el mercado interno ante cualquier tipo de embate por parte de Donald Trump. Ahí me llamó mucho la atención porque en realidad se le daba más peso a lo que decía Slim a lo que decía Enrique Peña Nieto, que estaba, insisto, completamente minado, completamente derrotado y completamente hundido, ¿no? En sus propios errores. Esa era la voz política de Slim, a tal grado que todos sabemos que en 2018, confirmado por el presidente López Obrador, un grupo de empresarios le pidió que se lanzara como candidato presidencial basados en encuestas en donde había un grupo de mexicanos que consideraba que sí votaría por él, siempre y cuando compitiera fuera de los partidos políticos, ofrecimiento que rechazó el ingeniero Carlos Slim. Este caso que le planteo nos lleva como siempre a esa pregunta que lanzaba Etienne de la Botte, que decía, ¿cómo es posible que siendo un 90% de la población explotada y miserable, se deja dominar, se deja someter por una minoría de menos de 5% de ricos, a pesar, ¿no? A pesar de todo lo que tiene enfrente? Bueno, la realidad es que en el mundo, los hombres del dinero, las mujeres del dinero, han impuesto su voluntad a tal grado que podemos hablar en muchas ocasiones de una esclavitud moderna y si no, por lo menos de una explotación laboral en todos los sentidos. Muchos han hablado de la necesidad de un impuesto sobre la riqueza, que imagínese, si se le cobrara solamente 5% a los multimillonarios y billonarios, así del G20, por ejemplo, podría recaudarse casi 1.5 billones de dólares al año. Con esa cantidad se podría acabar con el hambre mundial, que cada año provoca más de 20.000 muertes. Se podría ayudar a los países de ingresos bajos, de ingresos medios. Todo esto adaptarse, por ejemplo, no sé, al cambio climático, a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la propia ONU. Sobrarían más de 500.000 millones de dólares para que los países ricos invirtieran en servicios públicos que eliminaran la desigualdad y los efectos del cambio climático. Ahora, ¿qué nos dicen los ricos? Que no hay recursos, que no hay dinero suficiente. Y eso es mentira. Lo que sucede es que sobra egoísmo, sobra avaricia. Hay un puñado de seres auténticamente inhumanos que no tiene otro objetivo que ganar dinero sin cesar y sin pararse a considerar los efectos que su comportamiento tiene sobre el resto de la humanidad e incluso hoy por hoy sobre la naturaleza. Todo lo anterior no solo provoca un problema económico, está provocando también un problema político, un problema social. Y es que a final de cuentas, acumular riqueza de ese modo tan brutal, tan exagerado, es incompatible con la democracia porque el enriquecimiento de unos se hace inevitablemente a costa de otros. La fortuna de las 5 personas más ricas del mundo viene aumentando a un ritmo de 14 millones de dólares por hora. Esto desde 2020, más de 122 mil millones cada año, justo cuando 5.000 millones de personas de todo el mundo se han empobrecido. Obviamente, eh, no puede ser de otro modo. Como está el capitalismo, como está el neoliberalismo, el enriquecimiento de unos se hace a costa de los otros y cuando ese proceso no tiene límites y produce tantos efectos desastrosos y tanta frustración, insatisfacción, no se puede dejar que sean libres y que tomen decisiones por sí mismos y democráticas, ¿no? Así de sencillo. Es decir, la gente vive atrapada en muchos resquicios y lo que no le gusta a Slim y a los otros millonarios, esta desigualdad tan exagerada y su crecimiento sin freno en todo el planeta, es la auténtica razón del deterioro de la democracia, lo que explica que se difunda constantemente el odio y se genera artificialmente el enfrentamiento y la polarización para que así resulte imposible la deliberación y el entendimiento entre las personas. ¿Quiénes ganan con el odio producto a la derecha? La propia derecha. O acabamos con la concentración tan extrema de la riqueza y el poder de decisión, o se pone coto a la avaricia antidemocrática de los ultra ricos que dominan el mundo, o se acaba cayendo la civilización, tarde que temprano. Sé que suena exagerado, sé que suena estridente, pero es la consecuencia de cómo vamos. El desequilibrio y sus consecuencias
ya no se pueden disimular, es así de simple. Hoy por hoy llegan a ser ya insostenibles. Bueno, llega a ser tanta desigualdad que ellos mismos han hablado precisamente de que el capitalismo comienza a flaquear por tanto dinero que ellos han acumulado ya. Reventaron su propio sistema. La creencia generalizada, y aquí entra el punto que les mencionaba, esta creencia generalizada, perpetuada por economistas, por analistas financieros, de que el crecimiento económico resuelve el problema de la pobreza del mundo, es muy errónea y es muy peligrosa. Incluso yo le invito a leer a este Olivier de Schutter, un experto independiente de la ONU, que confrontó estas pseudoverdades de la teoría económica hegemónica y se distancia completamente de esta retórica prosistema del crecimiento que predomina, obviamente, en ciertos organismos internacionales. Incluso para él, eh, y hay un dato muy interesante, eh, un dato que dio sobre una conferencia de extrema pobreza. Esta concepción de crecimiento económico empuja a la civilización al borde del colapso climático y crea una pequeña élite de una fortuna casi incalculable. Y como contrapartida, 670 millones de personas, es decir, el 8,4% de la población mundial, viven por debajo del umbral internacional de la pobreza, que está fijado en $2,15 al día. Entonces, ¿qué haces? Bueno, se tiene que replantear, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es dirigir los recursos hacia los servicios públicos, hacia la protección social como un primer paso, fortalecer a los de abajo, fortalecer a los ancianos, a los sectores vulnerables, que es precisamente lo que Slim y estos empresarios no les gusta. Unos 600 millones de jóvenes en el mundo actualmente no trabajan, no estudian, no participan en ningún programa de formación. Bueno, de los 1.000 millones de jóvenes que entrarán en el mercado laboral en la próxima década, se prevé que solo 40% logrará encontrar un empleo disponible. Pero ojo, extrañamente, 218 millones de niños de 5 a 17 años, ¿qué cree? Están ocupados en la producción económica mundial, por ejemplo en África. Uno de cada cinco. En América, uno de cada 19. Aparentemente el problema no es el que nos están planteando. Ahora, si vemos los datos de Forbes acerca del crecimiento de multimillonarios a lo largo de los últimos 18 años, notamos que la mayor aceleración se encuentra después del colapso económico del 2008 y sorprende el reparto sectorial del incremento de la pobreza. Solo 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo. Son 3.700 millones. La relación aquí sería de 462.000 millones de miserables para generar un rico. ¿Qué le parece? No es solo las diferencias desmedidas de la riqueza lo que obviamente provoca esta eh, perpetua degradación, sino el empobrecimiento colectivo, las ciudades arruinadas, los pueblos anegados, las escuelas destruidas, los hospitales destrozados, el desempleo juvenil, el fracaso colectivo de la voluntad. No, así de sencillo. Entonces hablamos precisamente de ricos, de empresarios de este nivel, quienes viven en una burbuja y para los cuales es lamentable que exista un apoyo a los jubilados cuando ellos mismos han creado las condiciones para que se siga profundizando la desigualdad, para que no pueda haber un desarrollo o un crecimiento de las poblaciones más afectadas, porque el sistema, el cual defienden como gatos boca arriba y tratan de consolidar en todos los sentidos, está diseñado para mantener a la gran mayoría de la población en la pobreza. Entonces, cuando Carlos Slim viene a decirnos que no se le apoye tanto a los jubilados, o cuando viene a decirnos que no hay que hablar ya de la desigualdad para combatir la pobreza, pues yo creo que lo primero que le diría al señor es que comience a pagarle mejor a sus empleados, les reconozca todos y cada uno de sus derechos y que se deje de cosas y deje de estar obstaculizando la reforma de las 40 horas. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Échale pulgar arriba, por supuesto, a este video si les gustó. Déjenos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista. Ya lo saben, super chat, super gracias. Únanse al canal. Yo, como siempre, les agradezco por su atención y, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.